Hola amigos de YouTube y fanáticos de los fierros, bienvenidos a este nuevo formato que le estamos llamando Entre Fierros y Café, con un cafecito y con mi invitado Joel. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido, ¿cómo estás? A los tiempos que no te veo. Sí, bien, felizmente, todos tranquilos acá, siguiendo pues con las restricciones que tenemos hasta la fecha por pandemia, pero bien, acabamos de lanzar un nuevo producto, así que seguimos trabajando. Toyota Corolla Cross, un modelo que estaba, que se hacía esperar, se especulaba mucho, es un modelo tan icónico, bueno, el Corolla, ¿no? Es tanta historia, y ahora lo vemos en una versión SUV. Qué bonito, me ha gustado mucho, y electrificado. Bueno, vamos a iniciar con esas preguntas, Joel, sobre lo que ha representado, lo que representa para ustedes, ¿no? El ingreso de este modelo que es tan emblemático, ¿no? Como el Corolla Cross. Y estamos muy contentos porque es un producto más que se suma, digamos, a la familia de Corolla, pero también es un producto regional clave para nosotros, ¿no? Este producto ha sido desarrollado pensando mucho en las necesidades regionales. De regionales me refiero a Latinoamérica, ¿no? Es un producto que se fabrica en Brasil, en la planta de Sorocaba. Se ha hecho una inversión importante en las mejoras en la planta en términos de capacidad para poder atender la demanda regional. ¿Cuál crees que va a ser ahora la ventaja competitiva de este Corolla Cross para entrar a vivir en un segmento bastante poblado, ¿no? Donde tenemos muchas opciones ya en el mercado? Sí, en realidad el segmento, digamos, empieza en un rango de $20,000, $19,000 y va hasta superando los 30, ¿no? Nosotros en este segmento en particular tenemos RAV4 y CHR, pero en la parte superior, digamos, del segmento, ¿no? Como ya un modelo un poco más de mayor tamaño y también con un precio más cercano a los 30, ¿no? Entonces, en el contexto actual, nosotros teníamos a Rush, que es un modelo muy funcional, de muy buena aceptación en el mercado, y pasábamos a RAV4, ¿no? Entonces este modelo entra, como tú bien dices, en un segmento donde nosotros no teníamos participación y donde hay una oferta interesante de parte de la competencia, y viene a competir principalmente con mejoras importantes en términos de seguridad, que bueno, ya conoces que la seguridad para nosotros es importante en términos de motorización. Tenemos versiones híbridas y versiones a gasolina, lo que también conlleva un tema de respeto por el medio ambiente. El diseño también es importante, y un tema clave acá es la plataforma, ¿no? La tecnología o la arquitectura global de Toyota, que digamos a través de una mejora en términos de producción de los vehículos, genera eficiencias en términos de performance, de maniobrabilidad y de eficiencia en el consumo. De hecho, hay muchos mitos, rumores sobre que los vehículos híbridos, por ejemplo, pierden potencia. He manejado vehículos híbridos y sé que eso no es así, pero quiero preguntarte básicamente sobre el sistema híbrido de Toyota. ¿Pierde o no pierde potencia? Y esta nueva caja CVT también, que sé que no es de las convencionales, porque particularmente a mí no me gustan las cajas CVT, pero he visto una muy buena reacción en cuanto a la performance que entrega esta caja CVT, particularmente de 10 cambios de Toyota. Es correcto lo que mencionas sobre los miedos o los mitos que hay sobre la tecnología híbrida, ¿no? Ha ingresado al Perú en el 2009 cuando trajimos el Prius, pero todavía tiene un volumen de ventas bajo en comparación con el mercado, ¿no? Apenas es menos del 1% en este momento. Nosotros hemos vendido el año pasado alrededor de 360 unidades híbridas. Este año estamos apuntando a duplicar esa cifra. Entonces, para el volumen total de alrededor de 200.000 unidades, todavía es poco, ¿no? Pero poco a poco vamos incrementando esos volúmenes. Dentro de los mitos principales que mencionabas de la potencia, es interesante porque es en realidad lo inverso, ¿no? El modelo híbrido, para empezar, para explicar un poco a las personas que nos están viendo, tiene un motor a gasolina, que en este caso tiene un ciclo distinto en términos de combustión, y un generador eléctrico.
Entonces, la fusión y la sinergia de estos dos elementos hace que se vaya priorizando el uso de una u de otra fuente de energía según el modo de manejo, ¿no? Y en el modo de manejo prioritario, que es el de ciudad, donde estamos frenando, semáforos, el tráfico, se prioriza el uso eléctrico. Por eso es que estos vehículos son más eficientes en ciudad que en carretera. Y sobre el tema de potencia, el torque de un generador eléctrico es inmediato, ¿no? Entonces la salida de un vehículo eléctrico y la respuesta es inmediata, a diferencia de un motor de combustión que tiene que llegar a cierto nivel de revoluciones para alcanzar el torque, ¿no? Adicionalmente, los vehículos híbridos que nosotros comercializamos tienen 3 modos de manejo. El modo eco, que digamos es un manejo eficiente en ciudad, uso cotidiano. El modo normal, que da una respuesta más similar a un vehículo de gasolina, y el modo Sport, que también puede dar una condición de manejo mucho más, o una respuesta mucho más cercana a lo que se hace con el acelerador, ¿no? Entonces, este mito realmente lo hemos resuelto con las miles de pruebas de manejo que hemos hecho a los clientes que nos iban a visitar en los eventos y en las actividades que teníamos antes de la pandemia. Y nosotros invitamos a probarlo, ¿no? No queremos, digamos que es difícil de explicar esa sensación si es que no la pruebas, ¿no? Y sobre lo que mencionabas de la transmisión, en el caso del vehículo, del modelo de gasolina que tiene un motor 2 litros Dynamic Force, está complementado con una transmisión Direct Shift CVT de 10 marchas. ¿Cuál es la mejora que se ha hecho en esta transmisión? Que tiene un engranaje en la primera marcha, un engranaje mecánico. Entonces, esto ha generado que la respuesta justamente en la aceleración y la respuesta en general, ¿no?, de performance de la transmisión y de la transferencia de energía sea 20% más eficiente que en una CVT convencional. Ahora, mi pregunta va hacia la caja manual, ¿no? Muchos preguntan qué pasa con las cajas manuales, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo que últimamente el mercado y se está viendo muchas opciones de cajas automáticas o CVT, ¿no? Digamos que esta nueva caja CVT de Toyota responde a no traer una caja manual, o cuál es el motivo o a qué responde, no tener una caja manual. Sí, en realidad es una respuesta a la tendencia de mercado, de la demanda en general de mercado. Cada vez a nivel global, digamos, las versiones mecánicas son menos representativas en el mix de ventas de diferentes productos. En los segmentos de SUVs principalmente, ya casi es inexistente en otros mercados las versiones mecánicas, e incluso en nuestro mercado sorprendería saber, pero ya en el segmento de este modelo en particular, más del 60% de las unidades que se venden son transmisiones automáticas o CVT. Recordemos que Toyota es 5 estrellas, ha obtenido las 5 estrellas de Latin NCAP, que es una certificación muy importante que solo se le da a aquellos vehículos que son los más seguros y que, dicho sea de paso, se comercializan, se venden en Latinoamérica. Sí, correcto. Es un tema clave el que mencionas, ¿no? Empezando por la seguridad, que para nosotros es un diferencial importante en términos de digamos, dar tranquilidad al cliente, ¿no? Adicionalmente tenemos, en este caso, sistemas de airbags, 7 airbags, perdón, sistema de 7 airbags, tenemos ABS, tenemos CVD, control de estabilidad, asistente de subida pendientes, tenemos control de tracción, y adicionalmente en la versión tope tenemos el sistema Toyota Safety Sense, ¿no? ¿Existe un miedo o hay miedo por comprar un vehículo híbrido? Sobre todo, perdóname, en el tema de la garantía, ¿no? Respondiendo un poco esa duda, la garantía de las versiones híbridas es mayor a la de los vehículos a gasolina, es de 8 años o 180.000 kilómetros, versus los 5 años o 150.000 kilómetros de la versión a gasolina de todos nuestros productos, ¿no? Esa es nuestra garantía estándar. Pero en el sistema híbrido tiene 3 años más y 30.000 kilómetros adicionales de garantía. Ese es un aspecto importante. Y el otro sobre el mantenimiento.
podría sorprender, pero el mantenimiento de un vehículo híbrido es incluso menor. Digamos que ya esas barreras que hemos visto en clientes pues, que tenían ciertas dudas sobre costos de reparación o costos de mantenimiento, las hemos ido resolviendo para darle tranquilidad, ¿no? De cara a lo que queda este 2021, ¿qué nuevos retos, nuevos lanzamientos, nuevas novedades se vienen? Este año tenemos planteado un par de lanzamientos adicionales, uno más a fin de año y tal vez más pegado al 2022. También en SUVs estamos ahí complementando nuestro line-up. Y lo más cercano sí es un deportivo, que ya se imaginarán que es una novedad y un producto súper esperado para el mercado local, que ya les tendremos novedades muy pronto. Si te comento, la gente, y bueno, el público en general lo dice, Toyota es Toyota. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, nuestros clientes más fieles han tomado esa frase como un sello, digamos, de garantía, de seguridad, de confianza, ¿no? Si tuvieras que elegir un auto o un SUV de la gama Toyota para ti, para manejarla, ¿cuál escogerías? Corolla Cross. Tengo ahorita una familia, tengo 2 hijos. Mi esposa tiene una camioneta de 3 filas, así que para mí, para salir con el mayor o para ir de viaje cerca con los 4, tranquilamente el Corolla Cross es una súper opción en mi caso, ¿no? Felicidades nuevamente, buen producto, espero probarlo pronto y bueno, nada, todos los éxitos del mundo para Toyota, que sigan veniendo más modelos, de hecho, siempre muy bien equipados, sobre todo en seguridad, Joel. Y nada, muchísimas gracias por la invitación, Giovanna, y a todos los amigos de Nitro. No, a ti, Joel, de verdad, y espero verte pronto, saber más noticias de ustedes. Así que, bueno, gracias y hasta una próxima, en todo caso. Bueno, gracias. Cuídense.